Déjame que lo sume para hablar unos minutos al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Marcos Pereda. Perdón. mira el lapsus. Somos amigos de la industria, pero no tanto. Ajá. Claro, no tanto. Ahí vi a uno que estaba de la Unión Industrial que fue insultado el fin de semana ahí en la sociedad rural. Mendiguren, ¿no? Que fue insultado por el presidente. Sí. Bueno, Marcos Pereda es el vicepresidente de la Sociedad Rural y además es candidato a presidente, ¿no? De la Sociedad Rural que tiene elecciones. ¿Cuándo tienen las elecciones, 9 Marcos? de septiembre. 9 de septiembre. Ahora, dentro de muy poquito. Falta un mes. Bueno, ¿qué visión tiene usted de lo que está pasando con el campo, la dinámica de la economía y el gobierno en general? Bueno, a ver, el campo ha cerrado una campaña muy buena, tanto en lo agrícola como en lo ganadero. Además, normalmente se daba la agricultura por un lado y la ganadería quedaba soslayada, solapada, porque los precios no eran buenos. Esta vuelta estamos con unos precios internacionales en ganadería que traccionan el mercado interno y digamos, en la Argentina y se están viendo valores que no hemos visto en muchísimo tiempo. Eso es muy positivo. Y bueno, también hemos escuchado ayer al presidente como hablaba del récord histórico de 167 millones de toneladas de grano producidas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Nosotros históricamente como meta potencial nos poníamos 200 millones de toneladas y el presidente ayer dijo 300 por segunda vez. Lo dijo también en el Congreso a principios de este año. Así que yo diría que la perspectiva del campo es relativamente buena. Como siempre, cada campaña es cada campaña, ¿no? Porque este año vamos a afrontar costos más altos en términos principalmente de lo que es fertilizantes por la suba del petróleo. Y bueno, y seguimos, digamos, con cierta inflación en dólares con un tipo de cambio que se mantiene estable y los pesos que siguen aumentando, ¿no? O sea, todo lo que es costos, sobre todo relacionado con los insumos y con la mano de obra. Así que cada campaña es cada campaña. Como siempre, el campo siempre tracciona porque siempre va a sembrar lo que tiene que sembrar. Podría sembrar mucho más si no tuviera los impuestos distorsivos, pero lo que siembra normalmente lo está sembrando. Así que esa expectativa es razonable y, por supuesto, también el clima tiene lo suyo, ¿no? Es muy importante el tema del clima. Ahora, y el paso de Milei ayer en la rural, que lo llenó de elogios al campo, ¿no? Planteando que es una de las economías más dinámicas de la Argentina, que son héroes. ¿Qué sabor les dejó? Bueno, eso de los elogios y todo, yo diría que es completamente genuino, y que probablemente si no hubiera sido por la resiliencia que tiene el campo, a ver, estamos con la expectativa de haber generado casi el 70% de las divisas del país, y lo seguimos haciendo, ¿no? Y a través de los dólares del campo que funciona todas las demás actividades. Sí. Sí, pero por eso, digo, eso Milei ya venía elogiando. De alguna manera también confirmó que no había anuncios o hubo algún anuncio, alguna cosa nueva. No hubo nada nuevo. Lo que sabíamos, ¿no? Que para fin del 2028 la soja termina con 15 puntos de retenciones. Hoy está en 24. Para la soja y para el trigo y para el maíz, que son los cultivos que le siguen en importancia, está hablando de terminar el 28 con 5%. Hoy están en 7, creo, 8%. Así que, bueno, en su momento la expectativa era que esto iba a ser más rápido, de que en realidad en su primer mandato iba a eliminar las retenciones. Y ayer nos desayunamos con que, bueno, no ayer, digamos, cuando anunciaron esto ya sabíamos que no llegaba a su primer mandato, a cero en su primer mandato, ¿no? Y aún así el campo apoya. Porque el rumbo es bueno y sabemos que la restricción financiera es una realidad, que la conocemos. O sea, hoy por hoy, otra de las cosas que dijo el presidente fue que el día de mañana, cuando traccione Vaca Muerta y traccione la minería,
Y yo coincido que, a ver, una cosa es tener un solo motor, una sola turbina y de golpe tenés un avión con 3 turbinas, entonces cambia la realidad. Hoy por hoy estamos afuera del rig, ya lo hemos hablado alguna vez, Maxi, con vos. Sí. Eh, nosotros no tenemos ningún beneficio de rigging, ni de RIMI, ni de nada, y sin embargo somos los que más invertimos en el país y los que más generamos. Entonces, y además los que más potencial de crecimiento tendríamos, porque si a vos nos sacás todo lo que... Hoy pagamos 7.000, 8.000 millones de dólares de retenciones, que es 1% del producto. Si eso no estuviera, yo creo que tranquilamente, y lo dijo el presidente también ayer, ¿no? Podríamos estar generándole un 40, un 50 a ver, 300 millones de toneladas. Lo que necesitamos es eso. Ojo que después vamos a tener que cargar todo eso arriba de los barcos y no tenemos ni puertos, ni caminos, ni hidrovía. Todavía hay mucha cosa para arreglar, ¿no? Con lo cual hay que hacer una coordinación profunda de cómo hacemos. El día que tengamos 300 millones de toneladas va a ser una cosa muy importante. Y es cuestión de que nos saquen ese 1% de Producto Bruto, de impuestos, que no corresponde, además, son confiscatorios, son discriminatorios. Martín. Sí, Marcos, la otra vez recibimos, la semana pasada creo que fue el viernes, a una representante de una cámara, pero de productores. No sé si vos, Maxi, te acordás exactamente. Sí, la presidenta de Federación Agraria. Sí, Andrea Farnell. Sí, sí. Ella nos habló desde el lado de los productores, más que nada. Cuando le preguntamos sobre las políticas y demás, sobre la baja de las retenciones, sobre, bueno, esto de que había mucha parte de la cosecha que todavía no se vendió, etcétera, ella nos decía, bueno, pero todo eso es de la cerealera, digamos. Nosotros vendemos porque tenemos que vender, no guardamos, etcétera. Desde tu punto de vista, esa brecha productores-exportadores, ¿tiene miradas muy divergentes en este momento sobre la situación? A ver, no nos cambia, no estamos enfrentados con los exportadores. Ellos tienen un pequeño beneficio porque el campo tiene 3% menos perdón, al revés, los exportadores tienen 3% menos de retenciones en la soja. Eso les da un margen extra. Y, a ver, es una discusión histórica. De alguna manera ese diferencial, lo llamamos diferencial porque cuando baja, baja todo. Cuando estemos en 0 retenciones no va a haber más diferencial, porque al no haber retenciones no va a haber más diferencial. Ese diferencial a ellos les deja un margen que no se lo deja a ningún otro país en el mundo, digamos, ¿no? Porque no existe este traspaso, este subsidio de un eslabón de la cadena al otro, ¿no? Y cuando pasa esto, pasa justamente porque uno tiene más impuestos y el otro menos. A ver, a mí no me cambia cuánto va a ganar el otro, me cambia cuánto gano yo como productor. Pero, ¿y qué pasa? Que como los exportadores no son más de 5 o 6, cuando el gobierno necesita plata, como el año pasado fue antes de las elecciones, una canilla rápida es esa. Y entonces, ¿qué hicieron? Bajaron las retenciones por 3 días, no sé si se acuerdan, y se generó una liquidación inmediata que les permitió al gobierno hacerse de fondos. Pero eso termina siendo una intervención de mercado que no le sirve a nadie y que al final pagamos nosotros los productores. Entonces ahí tenés, si querés, una diferencia. En la medida en que se regularice la macroeconomía argentina y de que todo esté equilibrado, la mejor relación con los exportadores hacen falta porque las escalas no te dan para que nosotros productores nos convirtamos en exportadores. Por más grande que seas, aunque produzcas 1 millón de toneladas, estos monstruos que están en todos los puertos del mundo, a ver, de Argentina solo se llevan estos 160 millones de toneladas. Imagínate la escala que tenés que tener para tener el peso. Cualquiera de ellos está encima de los 15 millones de toneladas, o entre 10 y 15 millones, ¿no? Estamos hablando de Cargill, Bunge, Dreyfus, y bueno, los locales AGD, y además, si no sos multinacional, normalmente te financiás con tasas del país y ya ahí tenés una desventaja enorme. Por eso le pasó a Vicentín lo que le pasó, ¿no? Marco, te hago la última. ¿Cómo se posiciona usted frente al gobierno? En relación a eso, ¿tenés alguna opinión de los insultos del presidente a Mendiguren? A ver, yo creo que hoy por hoy tenemos que construir, ¿no? Y estas cosas a veces nos ponen incómodos a todos, pero
Pero bueno, es el presidente y todo el respeto al presidente, él sabrá por qué lo hace. La verdad es que preferimos, como gremial agropecuaria, mantener nuestra visión independiente del tema, ¿no? No tengo Claro. pero Mendiguren además estaba ahí en la rural porque es productor agropecuario, además. él es criador de caballos criollos sobre todo, así que, a ver, todo el respeto con todos, no me meto ahí porque es una cuestión directa entre el Poder Ejecutivo, el presidente y un expresidente de una entidad como la UIA. Sí. ¿Y cuál es tu visión del gobierno? Porque algunos dicen, bueno, la sociedad rural es súper oficialista y está bien, porque así consigue, si se quiere, mejores acuerdos con el oficialismo. Bueno, esas son opiniones, ¿no? Yo creo que la sociedad rural, más allá de ser lo que sea, tiene que estar alineada con sus propias visión de lo que es representar al sector agropecuario, ¿no? Y cuando haya que definir y marcar alguna cuestión, yo creo que tenemos que tener la libertad de poder hacerlo. Esa es mi postura, que a lo mejor no es la postura de algunos otros, pero es mi postura, ¿no? Tiene que haber una independencia para que podamos reclamar lo que tengamos que reclamar. Y de hecho, todavía el campo tiene mucho por resolver. Así que va a tener una larga, una cantidad enorme de desafíos por delante. Está bien. Marcos, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Muy amable, como siempre. Un placer. Gracias, Max.